Buenos días, ingeniero. En esta ocasión le presentamos la defensa del proyecto correspondiente al segundo bimestre del componente Carreteras 2. En la presente nos centraremos en elementos y parámetros que pueden mejorar la seguridad, consistencia y comodidad de la carretera. Por lo tanto, los temas presentados son carril de ascenso y nivel de servicio, rampa de escape de emergencia, predicción de siniestros viales y señalización. Carril de ascenso. Proporcionar un carril de ascenso en una carretera donde se tienen pendientes considerables mejora el rendimiento operativo y por lo tanto la capacidad de servicio, pero antes del diseño de este se debe saber si es que es justificable la implementación o no de este, por lo cual nos basamos en consideraciones como un flujo de vehículos igual o mayor a 200 vehículos por hora, de los cuales debemos tener un flujo igual o mayor a 20 camiones por hora, una reducción de la velocidad de 15 kilómetros por hora a lo largo de la pendiente, un nivel de servicio de este tramo de E o F y una reducción en el nivel de servicio de al menos 3 niveles. Dado que tenemos 285 vehículos por hora, 53 camiones por hora y un terreno con pendientes hasta del 7%, se consideró justificable el análisis y la implementación de un carril de ascenso. Para comenzar con el diseño, se debe analizar el nivel de servicio que se tiene en el tramo específico, empleando la metodología Highway Capacity del 2010, para lo cual debemos definir los siguientes parámetros. Características de la carretera. Porcentaje de no adelantamiento. Aquí nos referimos a la porción del tramo en el que no se puede rebasar, esencialmente por cuestiones de visibilidad. Usando 410 metros de visibilidad y la ayuda del software 3D, obtenemos un 80% de porcentaje de no adelantamiento en todos los tramos analizados. Tenemos una carretera clase 2, 8 accesos por milla debido a especificaciones del manual, un volumen de tránsito de 285 vehículos por hora, un PHF de 0.88, igual gracias al manual, y la longitud del tramo va a depender de las condiciones y especialmente de las pendientes. Además, de una distribución direccional del 50-50, un BFFS de 65 millas por hora, un 18.15% de vehículos pesados y un 0.2% de vehículos recreacionales, un ancho de carril de 3.65 metros y un ancho de espaldón de 1.5 y una pendiente específica. Tenemos que vamos a analizar tres pendientes, una de 7.03, de 4 y de 7.89%. Debido a pasados esto, pasamos al análisis del nivel de servicio. Estimación del FFS. Esta es la velocidad de flujo libre. Para estimarlo se debe caracterizar la velocidad de flujo libre BFFS y restarle dos coeficientes basados en el ancho de carril y espaldón y un ajuste de densidad por puntos de acceso, teniendo 61.7 millas por hora. Ajustar la demanda por el porcentaje de tiempo de seguimiento. En función a este valor, el factor de ajuste por pendiente, una distribución de 50-50 y un PHF de 0.88, tenemos en los dos primeros tramos 162 vehículos por hora y en el último 194. Estimar el porcentaje de tiempo de seguimiento PTSF. Luego de los análisis de varios elementos, obtenemos un PTSF en las dos primeras pendientes de 47.39% y en el último de 52.53%. Debido a los resultados anteriormente nombrados, obtenemos un nivel de servicio categoría B y una capacidad de 1.438 vehículos por hora. Una vez realizado el análisis de capacidad y nivel de servicio sin el carril de ascenso, ahora el siguiente paso corresponde a determinar la longitud, ubicación y efectos que produce su incorporación en la carretera. Cabe decir que se analizó el tramo de subida más largo, que va desde la abscisa 880 a la 7840. Como el paso 1 fue obtener los porcentajes de tiempo de seguimiento y su respectivo nivel de servicio, el paso 2 corresponde a dividir el segmento en regiones. La región es la parte afectada por el carril de ascenso, donde LU es la distancia mínima requerida antes del carril de ascenso. LD es la longitud aguas abajo del carril de ascenso más allá de su longitud efectiva. Estas distancias para el análisis del carril de ascenso se consideran cero. LDE es la longitud de la calzada corriente abajo afectada por el carril de ascenso. Normalmente se establece un valor de cero a menos que el carril de ascenso termine antes de la pendiente, ya que ese no es el caso para este proyecto, tendrá un valor de cero. Y LPL es la longitud del carril de ascenso. Para determinar la longitud y ubicación del carril de ascenso aplicando el criterio de reducción de velocidad en 15 km por hora de la velocidad del vehículo del camión de diseño, se emplean tablas de la AASHTO. La figura 328 permite conocer la longitud crítica a la que se desacelera en el avance de la pendiente. Con una pendiente que se tiene en el proyecto, el camión de diseño reduce su velocidad en 15 km por hora cerca de una longitud de aproximadamente 180 metros.
por lo que se ve que no es necesario que el carril empiece en el inicio de la pendiente. En la figura 3.25 permite conocer la distancia a la que el vehículo recuperará la velocidad perdida en el ascenso, y dado que se tiene una pendiente en descenso al terminar el tramo, la distancia necesaria es cerrar relativamente corta con un valor de 100 metros. Es decir, que el carril debe continuar 100 metros más allá que termine el tramo en ascenso. Por lo que, tomando en cuenta estas dos consideraciones, el carril estará ubicado entre las abscisas 1060 y las 7940. Pero el análisis, al igual que en el caso de la capacidad de nivel de servicio, se lo hace por tramos. El siguiente paso es obtener un factor de ajuste por impacto de carril de ascenso. Con la demanda de flujo determinada de 162 y 194, el factor es de 0.20 para todos los tramos. Teniendo tanto la longitud del carril como la del tramo, se aplica la ecuación del nuevo PTSF. Aquí se puede apreciar los resultados obtenidos del análisis tanto sin carril como con carril de ascenso. Como se puede notar, el PTSF reduce considerablemente, quedando en un nivel de servicio de A. Ya conociendo tanto longitud y ubicación del carril, se debe implementar de una manera progresiva este nuevo carril. Esto se lo consigue usando valores recomendados de la norma AASHTO, siendo una entrada con proporción de 25:1 con una longitud mínima de 90 metros y una salida con proporción de 50:1 con una longitud mínima de 180 metros, resultándonos el carril de igual ancho al que se tiene normalmente. Dentro del proyecto entre las abscisas 3700 y 7830 existe un tramo de 4.13 kilómetros con una pendiente del 6% aproximadamente, en donde se tiene que evaluar si es que puede existir la pérdida o peligro en descenso, lo que se refiere a los cortes de los frenos, la pérdida del control del vehículo, el aumento de la velocidad y las posibles colisiones que se pueden dar corriente abajo, teniendo daños múltiples. ¿Por qué una rampa de escape? Porque esta es una solución en caso de emergencia para tramos largos, cuida el flujo y previene siniestros. Esta debe ser visible, accesible, señalizada y tener un cambio de trayectoria, es decir, alejarlo de la corriente. Además, también para evitar el volcamiento, tiene que estar construida con un ángulo de flexión no mayor a 5 grados. También permite lo que es el escape del vehículo, detener su trayecto y mitigar los daños. Para el diseño, Echeveguren, Vargas y Ñancofil proponen la metodología dividida en 4 módulos, siendo el primero lo referente a la necesidad del lecho de frenado, en donde se tiene que contar con las características de la carretera, las características del camión, los requerimientos y la necesidad. En este caso, los requerimientos se refieren a la velocidad de operación y la velocidad de descenso máxima segura, tanto que la velocidad de descenso máxima segura es de 60 km por hora y la velocidad de operación de 80 km por hora, dando que sí es necesario, puesto que la velocidad de operación es mayor a la velocidad de descenso seguro. La localización en donde fallan los frenos se refiere a los mismos parámetros anteriores, sin embargo, en este caso se determina la longitud, dado que la longitud, cuando se pierde el control, es decir, la longitud crítica, es de 2.78 kilómetros. ¿Es necesario? Sí, debido a que la longitud de la pendiente es mucho mayor que la longitud en donde se pierden los frenos. Como criterio adicional se tiene que, según la AASHTO, se debe ubicar cuando se alcanza los 140 km por hora luego de haber perdido el control. La etapa 3 y la etapa 4 de la metodología se refieren a lo que es el diseño y la ubicación. Para el módulo 3 se refiere al diseño de la velocidad, como ya se mencionó antes, es de 140 km por hora, entonces se debe determinar cuál es el recorrido que se dio para llegar a esta velocidad, obteniendo que el recorrido sin control para un desnivel de 51.91 metros es de una longitud de 1086 metros. Esto se debe sumar a la longitud donde se perdió los frenos y nos da que la abscisa en donde se encuentra ubicada la rampa es de 3970. El módulo 4 se refiere al diseño geométrico a lo que se refiere al hecho de frenado, en tanto que se tiene de la longitud, el ancho, la profundidad, como también el material y el sistema de drenaje. El material en este caso es la grava, el drenaje cuenta con drenaje transversal cada 100 metros con un bombeo del 2% y el longitudinal principal de 2% también de bombeo. La longitud del lecho de frenado es de 322 metros, sin embargo, por construcción y por seguridad se toma 350 metros considerando un last chain. El ancho recomendado es de 10 metros y la profundidad es de 1 metro con transición de cada 30 a 60 metros. Usar métodos predictivos para estimar el número de accidentes que se pueden producir en una carretera rural de 2 carriles es una parte fundamental del estudio del proyecto luego de haber culminado con su diseño. Para ello se considera utilizar el programa IHDCM
mediante el módulo de pronóstico de accidentes e incendios de carretera del Departamento de Transporte de Estados Unidos, el cual puede ser adoptado por otros países, entre ellos Ecuador. Sin embargo, para aplicar este modelo de predicción de accidentes es necesario obtener datos como el factor de calibración, las condiciones base y factores base del proyecto. Entre ellos tenemos el alineamiento vertical y horizontal. Para ello nos vamos a hacer valer del programa Civil 3D, el cual nos puede proporcionar estos datos para poderlos importar dentro del programa del IHCM. Para ello vamos a nuestro alineamiento y buscamos la opción de salida y lo exportamos como LAN XML. En este caso tenemos esta ventana, deseleccionamos todo y seleccionamos únicamente las alineaciones del eje que básicamente corresponderían al alineamiento vertical y horizontal, con excepción del modelo digital del terreno. Le damos a aceptar y seleccionamos la ruta donde se va a guardar el documento XML. En este caso lo hemos considerado como práctica 15 y le damos a guardar. A continuación nos dirigimos al programa IHCDM, seleccionamos nuestro usuario, creamos un nuevo proyecto, llenamos el dato de título, seleccionamos el sistema métrico y le damos en OK. Seleccionamos el proyecto y le damos a importar carretera. Seleccionamos el archivo XML exportado de Civil 3D, le damos a siguiente, siguiente y finalizar. A continuación vamos a retomar el proyecto. En este caso podemos visualizar cómo se han importado los datos de la carretera, los correspondientes al alineamiento horizontal y vertical. A continuación nos vamos a configurar los parámetros de la carretera. Para ello debemos seleccionar la predicción de accidentes, la opción de predicción de accidentes. Y vemos que los datos del elemento horizontal se han cargado satisfactoriamente, del vertical también. Y seguidamente nos vamos a configurar lo que correspondería al carril. En este caso se ha cargado dos datos fundamentales que corresponderían a la carretera, en este caso al carril izquierdo. Y tenemos que el ancho del carril es de 3.65. De igual forma para el otro lado, que sería el derecho. Seguidamente tenemos estos tres parámetros que no se van a utilizar en este caso. Y seguidamente tenemos lo que sería el ancho del espaldón. En este caso hemos colocado que en ambos lados y con un bombeo del 2% y un ancho de 1.50. Y otro dato también que debemos tener en cuenta, que es un material de pavimento y su prioridad es de 11. Para este otro apartado tenemos que realizarlo desde el inicio y al final del tramo de la carretera. En este caso va a ser del 2%. A continuación tenemos el tráfico promedio diario anual, que es proyectado al año previsto, que es de 2042. Y en este caso es de 6.822. Tenemos la velocidad de diseño, que para nuestra carretera es de 60 kilómetros por hora. Los accesos por milla, que en este caso tenemos que son 8 accesos. Tenemos la clasificación de peligrosidad de nuestra carretera, que en este caso le hemos colocado de 4. Los demás parámetros nos vamos a obviar, dado que no aplican para nuestra carretera. Con esto ya podríamos guardar en la siguiente opción. Antes de realizar la evaluación es necesario establecer la calibración del modelo predictivo de accidentes, puesto que es el número de accidentes que determinen una carretera con un modelo de predicción en base a la metodología sugerida por el HCM. No siempre se darán los resultados adecuados, ya que de un lugar para otro las condiciones varían. Por lo que ajustar ese factor de calibración de acuerdo con las condiciones locales es de mucha importancia, puesto que para poder obtener resultados más confiables y poder justificar el diseño de la carretera. El factor de calibración se lo obtiene evaluando los resultados de determinar la sumatoria de los accidentes observados, es decir, de los que ocurrieron realmente, y se divide para la suma de los accidentes previstos al aplicar la ecuación de predicción de accidentes con sus diversos factores. El factor de calibración usado para predecir el número de accidentes no se ha calculado puesto que la carretera es nueva, por lo que se ha adoptado valores de la publicación de calibración del modelo predictivo de accidentes de tránsito del HSM en carreteras del Cantón Loja, Ecuador, donde el estudio da valores de calibración para diferentes carreteras principales de Loja, como se pueden ver a continuación. Como podemos observar, aquí se ha clasificado dependiendo de los tramos analizados y se ha adoptado un factor de calibración. En este caso, el valor adoptado es el tramo de Loja-Sabanilla con un factor de calibración de 0.21. Ya con este dato podemos irnos a la herramienta de administración, la cual permite introducir nuevos datos de calibración y entre otros. Para ello debemos copiar el archivo inicial, colocar un título y colocar la distribución, que en este caso será del HCM. A continuación nos vamos a configurar en la siguiente ramificación y aquí debemos colocar el factor de calibración. Para ello le damos a especificar manualmente, le damos que el factor de calibración será de 0.21. Damos en OK y este sería el único dato que deberíamos tocar. Simplemente le damos en OK y con esto ya se nos guardaría nuestro nuevo dato. Y con esto ya podríamos regresar al programa principal.
Ya colocado este factor de calibración, podemos realizar una nueva evaluación. Colocamos un título correspondiente y colocamos también de dónde a dónde se va a hacer el análisis. En este caso se va a hacer de toda la carretera. Y aquí tendríamos un resumen de los datos colocados en los pasos anteriores. Y le damos a siguiente. A continuación se nos abre la siguiente ventana, donde tendremos que colocar el factor de calibración colocado en la ventana anterior. En este caso es factor de calibración Loja Sabanillo, el año de inicio y de fin. Y tendremos que darle con esto siguiente. Nuevamente en siguiente. Aquí tendremos un breve resumen de los datos configurados anteriormente. Podríamos modificarlos en caso de así serlo. En este caso no. Le damos a siguiente. Y finalmente podríamos darle a correr. A continuación, el programa nos proporciona el siguiente reporte de la evaluación que hemos realizado. Aquí podemos ver algunos diagramas. Finalmente tenemos esta tabla que básicamente sería de todo el tramo. Y pues para el caso del proyecto que se ha realizado, se puede observar que un valor relativamente bajo, por lo que son los choques que existen al año por kilómetro recorrido muy pocos, así como el número total de choques que van a existir para el periodo de 22 años que se ha proyectado, por lo que podemos concluir que para la carretera es lo suficientemente segura, aunque claramente no se puede descartar la posibilidad de hacer algunas modificaciones para mejorar estas cifras obtenidas. Como otro punto tenemos la señalización horizontal. La señalización horizontal en carreteras corresponde a la aplicación de marcas viales conformadas por líneas, símbolos y letras sobre las capas de rodadura, bordillos y otras estructuras de pavimento. Estas demarcaciones son usadas para canalizar o regular el tránsito o indicar la presencia de obstáculos y muy a menudo usadas también para completar la información de otros dispositivos de control de tránsito. En este caso solo se analizará la línea central en la carretera en donde se toma en cuenta las oportunidades seguras de sobrepaso o de adelantamiento. La línea central. Consiste en pintar las líneas central y lateral de la guía visual necesaria en los conductores de vehículos a efectos de poder realizar maniobras de forma segura. Para determinar si la línea de central debe ir de forma continua, es decir, que en este tramo no se puede realizar un adelantamiento y cuando es entrecortada, es decir, cuando se puede realizar un adelantamiento de forma segura. Esto se lo determina de acuerdo con la distancia de visibilidad mínima dada por el manual sobre dispositivos de control de tráfico, en donde se obtuvo una distancia mínima de 234 metros o 900 pies, con una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Con esta distancia se analiza la visibilidad de acuerdo a la localización de varios puntos de la carretera, en donde los resultados de esta visibilidad fueron dados por el software Civil 3D, el cual analiza la visibilidad en varios puntos de la carretera y determina si la visualización del conductor, dependiendo tanto del alineamiento horizontal como el del vertical, y determina si es seguro realizar un adelantamiento o no. Este análisis se lo realizará para cada sentido de la carretera, es decir, en ascenso y descenso. Obtener los resultados ilustrados en la siguiente diapositiva de los primeros tramos de análisis, en donde se puede evidenciar que si no se cumple la longitud mínima de visibilidad, no se podrá realizar de forma segura el adelantamiento. Luego se tiene la señalización vertical, que se define como la señalización vertical a cualquier dispositivo que es usado para comunicar información específica a los usuarios de la vía a través de una palabra o leyenda con símbolos. Las señales verticales de tránsito se utilizan para ayudar al movimiento seguro y ordenado del tránsito de vehículos y peatones. Para esto se determina la velocidad de operación en cada elemento, para determinar la distancia en donde el conductor puede visualizar de manera efectiva la señalización, que por lo general, y en el caso de este proyecto, las señaléticas fueron la señalética de velocidad recomendada, la señalética de prevención de curvas y la señalética de los respectivos chevrones en cada curva, en donde una vez determinada la velocidad de operación en cada uno de los elementos de acuerdo a las tablas de calibración de velocidad de operación en carreteras rurales, se determinó que las velocidades están entre 60 y 70 km por hora de velocidad de operación, ya ajustadas por un valor dado en la velocidad de recomendación, dado por el manual sobre dispositivos de control de tránsito, en el cual varía de acuerdo con la pendiente en donde se encuentra cada elemento. Con este se determinan las señales antes de la curva. Se coloca una distancia de 40 metros antes de llegar a dicha curva. Esta distancia se determina de igual manera con el manual sobre dispositivos de control de tráfico. Ahora se necesita saber qué tipo de señal se deberá colocar antes de la curva. Lo que ya sabemos es que la señal de la velocidad recomendada, la cual deberá informar dicha velocidad redondeada antes de la llegada de la curva. Con esto solo nos faltaría determinar la señalética del tipo de curva, la cual se clasifica de acuerdo con la tabla mostrada, en donde clasifica las curvas dependiendo su geometría y la velocidad recomendada de ingreso. Este análisis se lo realiza para la tangente en donde irá una de las señaléticas. Luego, para el distanciamiento de los chevrones se lo realiza de acuerdo al manual sobre dispositivos de control de tráfico, el cual relaciona la velocidad recomendada en la curva con el radio de esta. Con todos estos análisis se determinó los siguientes resultados, que se ilustran en la presentación de un tramo pequeño de la carretera, en donde se puede evidenciar que para cada curva y tangente se le considera y analiza la inclusión de su respectiva señalética.
En la imagen a la derecha se visualiza todas las señalizaciones de un tramo pequeño dentro de la carretera con toda la información detallada de cada señalización. Con esto concluimos nuestra presentación del proyecto bimestral. Gracias.